A ver, primerísimo que todo, lo que nosotros vamos a ver se conoce como estadística descriptiva, porque es la estadística más básica de todas. ¿Por qué es la más básica de todas? Porque es la estadística que sirve para tomar decisiones con respecto a los datos que se tienen. ¿Cómo qué datos que se tiene? El dato más básico que estamos viendo todos los días, hace un año, en los casos de COVID, por ejemplo. Y en base a esos casos se está viendo, por ejemplo, se está tomando decisiones sobre si va a haber o no va a haber cuarentena total en Santiago. Entonces, para esas cosas nos sirve la estadística. Ahora, ¿qué es lo bueno y lo malo de la estadística? La estadística nos permite ver una visión general de la situación. Mejor ejemplo es su promedio de notas. El promedio de notas de ustedes nos sirve más o menos para saber cómo están con respecto a los conocimientos. Pero también lo malo de la estadística es que no permite ver casos particulares, como casos particulares. Por ejemplo, usted puede tener un 7 en matemática y no haber aprendido nada el año pasado. Estadísticamente vemos un 7, que significa, para analizando las notas, es que debiese usted saber. Pero la realidad puede dictar otra cosa distinta. Ya decía el antipoeta Nicanor Parra, en uno de sus antipoemas decía: si yo como 2 panes y usted no come ninguno, en promedio comimos un pan cada uno. El dato estadístico dice que en promedio cada uno come un pan, pero la realidad dicta de que yo comí y tú no. Entonces, en la estadística como tal, lo que se hace es primero ver qué se va a repasar o qué es lo que se va a analizar, que eso se le conoce como variable. Una vez que tengo claro qué voy a analizar, lo que tengo yo es elegir una población. Por ejemplo, el volver a las clases. Eso es lo que yo voy a estudiar, la variable. La población son los estudiantes de Chile. Y de esa población yo voy a elegir una muestra, es decir, un pedacito de eso para analizar, como por ejemplo el tercero medio C o los terceros medios del San Luis Gonzaga. Entonces, del total de alumnos de enseñanza media, que sería la población, yo elijo una pequeña muestra, los alumnos del tercero medio del Colegio San Luis Gonzaga, para analizar datos. Y en base a eso tomar decisiones. Generalmente existen 2 tipos de variables, las variables cuantitativa y cualitativa. Las cuantitativas son las que son contables, por eso de cuantitativo de cantidad. Y las otras son cualitativas, que tienen que ver con cualidades. Por ejemplo, yo puedo colocar en números su edad, su estatura, el número de pololas o ex que tuvieron, los puedo colocar en cantidad. Pero, por ejemplo, lo que no puedo colocar en cantidad es color de pelo, color de ojo, color de piel, el sexo, deporte favorito, nivel académico. Esos son variables cualitativas porque es una cualidad. Entonces, dentro de las variables cuantitativas tenemos 2 tipos, continuas y discretas. Las discretas son los que van números exactos. 1, 4, 6, número de hijos, 0, por ejemplo. En cambio, las continuas son las que están en intervalo. Como por ejemplo, no sé, ¿cuánto tiempo funciona una ampolleta antes que se queme? La ampolleta, si no tiene ninguna falla, duran entre 0 y 2000 horas, más o menos. Pero imagínense que justo tuvieron la suerte que compraron la ampolleta fallada, puede pasar, y le funcionó colocarlo en el soquete y se echa a perder. Pero están en intervalo de entre 0 y 2000 horas. Es una continua. En cambio, las cualitativas tenemos las que son nominales, donde son características que no tienen un orden. Como les mencionaba, el sexo, ser masculino, ser femenino, no hay uno que sea más importante que otro, simplemente es una característica. En cambio están las que son ordinales, que son como, tienen posiciones. Por ejemplo, ustedes para estar en tercero medio tuvieron que haber pasado segundo, primero,
y así sucesivamente. Por lo tanto, tercero medio es más que segundo medio. Esos son posiciones. Dentro de esto se encuentra lo que se conoce como distribución o tabla de frecuencia. Lo que dice la tabla de frecuencia es ordenar una tabla dependiendo de cuántas veces aparece. Tan simple como eso. Por ejemplo, aquí se toma un caso de 50 personas de dónde nacieron. Entonces, si yo lo ordeno, el primer dato que me aparece, donde dicen números de personas, es ver cuántas S hay, cuántas C, cuánto A, cuántos V y cuántas O. Ese dato, el saber cuántos son, se conoce como frecuencia absoluta. Es simplemente ver cuántos datos son. Luego existe algo que se llama frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividido por la cantidad total. En español, simplemente veo cuántas personas son y lo divido por el total. Y me va a dar un número decimal. A eso se le conoce como frecuencia relativa. Y finalmente está algo que se llama frecuencia porcentual, que es ver la frecuencia relativa, calcularla y multiplicarla por 100. Y me da el dato en porcentaje. Veamos esto en la práctica. Son 15 personas de Santiago. ¿De cuántas en total? De 50 datos. Esto, 15 personas, frecuencia relativa, perdón, frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia relativa sería 15 partido en 50, que me da 0,30. Si yo lo multiplico ese 0,30 por 100, me da la frecuencia porcentual, en porcentaje. Si no, hablen. Si no quieren hablar, escriban en el chat, no hay problema. ¿Para qué me sirve la frecuencia porcentual? Es para anotar los datos, como está acá, por ejemplo, en un gráfico circular, donde cada porcentaje corresponde, obviamente, a una parte del diagrama circular. Luego tengo dos conceptos nuevos que se llaman la frecuencia absoluta acumulada. También tengo la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta, que está acá, se coloca generalmente con una F minúscula I. La frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, es una F mayúscula. La frecuencia relativa se coloca con una H minúscula y la frecuencia relativa porcentual se coloca generalmente con una H con el símbolo porcentaje. Y también está la frecuencia relativa acumulada, que se coloca con una H mayúscula. Solo un segundo, a ver. Ahí se está viendo. Entonces, acá tengo un ejemplo. Se tira el dado 10 veces y me da 10 valores distintos. 1, 1, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Esos son el resultado de lanzar el dado 10 veces. Como es un dado normal de 6 caras, yo voy a tener 6 posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imposible que en un dado normal me salga un 7 o me salga un -2, porque es un dado normal que solo tiene 6 caras. Para saber la frecuencia absoluta, lo que hago es ver de esos 10 resultados, ¿cuántas veces salió el 1? 2 veces. ¿Cuántas veces salió el 2? 0 veces. ¿Cuántas veces salió el 3? Una vez. Y así hasta completar la frecuencia absoluta. Como les digo, la frecuencia absoluta es solo ver cuántas veces apareció el valor. La frecuencia absoluta acumulada lo que hace es lo siguiente. Me fijo en el primer resultado, que en este caso es el 1. Voy a cambiar de color para que lo puedan ver bien. El 1. Yo veo cuántos datos me dio con el primer resultado. Apareció 2 veces. Entonces, esa es la frecuencia acumulada de ese intervalo. Para saber la frecuencia acumulada del intervalo que sigue, que sería es el 2, yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces salió el número 2 y el anterior? Es decir, el 2 y el 1. Si vemos los datos,
Solo apareció el número 1, no apareció el número 2. Por lo tanto, ¿cuántos datos hay en total? 2. Se sigue manteniendo. Si yo quiero ver cuántos datos hay desde el 3 y los anteriores, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar la frecuencia absoluta del primer intervalo hasta el intervalo que estoy preguntando, que es el 3. Entonces, ¿qué hago? 2 más 0, 2 más 1, 3. Y ahí me quedó 3. Si yo quisiera sacar la frecuencia absoluta, por ejemplo, de los datos hasta el 5, que sería hasta acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar todos esos valores. 2 más 0 más 1 más 3 más 2 me da que la frecuencia acumulada sería 8. Un truco, conste lo que voy a decir, un truco para sacar la frecuencia acumulada cuando están los datos en la tabla, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Para saber la primera frecuencia acumulada, repito lo de la frecuencia absoluta. Y lo que voy a hacer es sumarle la frecuencia absoluta que sigue. 2 más 0, 2. Y esa sería la frecuencia acumulada. Para hacer la que sigue, la frecuencia acumulada, le sumo la frecuencia absoluta que sigue. 2 más 1, 3. Para saber la que sigue, 3 más 3, 6. La que sigue, 6 más 2, 8. Y la que sigue, 8 más 2, 10. Si usted hizo bien esto, y no hubo ninguna aproximación, no hubo ningún error, el último dato de la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, tiene que ser la cantidad total de datos que hay. Fíjense que acá el dado se lanzó 10 veces, por lo tanto, el último dato de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser 10. ¿Dudas, consultas? Aprovechen de preguntar. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió? Les recuerdo, esto se supone que lo vimos en primero medio. Y no me pueden decir que no lo vieron en primero medio porque le hice clases yo. Ah, qué bueno, Miguel. Ya. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa, como les mencionaba, lo que tengo que hacer es el valor de la frecuencia absoluta, que en el primer ejemplo es 2, y dividirlo por el total. Y el total son 10, 2 dividido en 10. Si quiero saber la frecuencia relativa del 5, por ejemplo, da que es 2. 2 dividido por el total es 10. Entonces queda 2 partido en 10. Si quiero saber el del 4, la frecuencia absoluta es 3. 3 dividido por el total es 10. 3 partido en 10. Y si quiero saber la frecuencia relativa porcentual, lo que tengo que hacer es súper simple. Resolver la frecuencia relativa, 2 dividido en 10 es 0,2, y ese resultado multiplicarlo por 100, y me va a dar el resultado en porcentaje. 0,2 por 100, 20, 20%. 0 partido en 10, 0, multiplicado por 100, 0, 0%. Por ejemplo acá, 3 partido en 10, 0,3, multiplicado por 100, 30, 30%. Por si acaso, se los dijo el profe Patricio, pero acá pueden usar calculadora. No voy a esperar de que saquen todos estos cálculos mentalmente. Si algunos todavía se confunde cuánto es 3 por 2 en algunos ejercicios, en los datos estadísticos me interesa más el resultado que el procedimiento en ese sentido. Por lo cual yo no les voy a exigir de que me hagan el resultado manualmente. Basta que pueden usar una calculadora. Piense que puede ser una calculadora de estas simplecitas que salen con suerte 1.000 pesos, no necesitan una científica. Y en el peor de los casos, como estamos en clase online, pueden usar la calculadora del celular. Entonces, no hay duda en cómo se saca la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa porcentual. Recuerden que les decía, esta es una F con una I, así. La frecuencia acumulada es una F mayúscula, que va con la I. Esa I es porque indica el valor. Ya les voy a explicar más claramente en la siguiente diapo. La frecuencia relativa les decía que es una H minúscula. Y la otra
La porcentual es una H con el símbolo de porcentaje. Y la que no está acá es la frecuencia relativa acumulada, que es muy parecido a la frecuencia absoluta acumulada, solo que se hace con los datos de la frecuencia relativa. Vamos por otro ejemplo. Acá tengo, se le preguntó el número de hijos a 40 familias. Fíjense que acá tengo los datos que me respondieron esas 40 familias. Si yo armo una tabla, me queda con 0 hijos, tienen 4 familias, tienen 0 hijos. Con un hijo, 6 familias. Con 2 hijos, 8 familias. Con 3 hijos, 10. Con 4 hijos, 7 familias. Con 5 hijos, 5 familias. Fíjense acá que lo mencionaba, la frecuencia absoluta, F minúscula. Luego me pide H minúscula, que es la frecuencia relativa. ¿Cómo se sacaba la frecuencia relativa? La frecuencia relativa viene siendo 4 partido por el total. ¿Cuántos son en total? 40. 4 dividido en 40, 0,100. Acá el resultado se dejó a 3 decimales, porque es más cómodo. Traten de ustedes de hacer la frecuencia, cuando calculen la frecuencia relativa, dejarlo a 3 decimales, no más de eso, ni menos de eso. Tratar de dejarlo a 3 decimales. Luego tengo, para el segundo caso, frecuencia absoluta 6, frecuencia relativa 6 partido en 40, 0,150, y así calculo en cada uno de esos. Luego me sale F mayúscula. F mayúscula, recuerden que es frecuencia absoluta acumulada. Como lo sacaba para el primer caso, lo dejaba igual de la frecuencia absoluta, que es 4. Para el que sigue, 4 más el que viene. Entonces me queda 4 más 6, 10. Luego para el que viene, 10 más 8, 18. 18 más 10, 28. 28 más 7, 35. 35 más 5, 40. Y fíjense que el resultado de la frecuencia absoluta acumulada me dio lo mismo que la cantidad total de datos, 40. Significa que eso está bien hecho. Finalmente, tengo la H mayúscula. ¿Qué era la H mayúscula? La H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Se hace igual que la frecuencia absoluta acumulada, solo que esta vez, como les decía, con los datos de la frecuencia relativa. Primer dato queda igual, 0,100. Para saber el que viene, sumo con el que viene. 0,100 más 0,150, 0,250. 0,250 más 200, 0,450. Y así lo sigo completando y me va a dar los valores. El último resultado me tiene que dar 1. ¿Cuándo no me va a dar 1? Cuando usted, si en los datos anteriores de acá hizo alguna aproximación, ya sea, si usted aproximó acá o en su defecto aproximó acá, este dato de acá va a variar de 1, pero debiese variar un poquito, es decir, 0,98, 0,99 o 1,02. Pero si les da 4, es porque hicieron todo mal. ¿Va a variar? Sí, pero va a variar no tanto. ¿Se entiende eso, cierto? Ya, qué bueno, Miguel. Gracias por ser el único que de momento me responde. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya, voy a mostrarles lo siguiente. Esto de acá es un histograma, o también conocido como gráfico de barras. ¿Cuál es la diferencia? Que el histograma está compuesto donde en el eje X, que es el que está así, el que está acostadito, van los valores que estamos tomando, la cantidad de hijos, y en el eje Y, el que va
hacia arriba o hacia abajo, van los valores de, en este caso, de la frecuencia relativa. También la otra forma que podemos expresarlo, aparte del gráfico circular que ya lo vimos, es un gráfico de frecuencias, donde ¿qué está puesto? Los valores de la frecuencia absoluta. Por eso está en esa forma escalonada. Ahora bien, yo les puedo pedir un análisis de esto, colocándoles, por ejemplo, cuánto es el valor de f minúscula 4. Bueno, en este caso, f minúscula 3. ¿Qué significa eso? Significa que yo me voy al valor de la f, que viene siendo la frecuencia absoluta, y veo en el tercer intervalo. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo. F3 minúscula, ¿qué significa? 8. El número. En valor, que significa que 8 familias tienen 2 hijos. Porque fíjense que lo dicen, según la información del dato esta es la cantidad de hijos, y esta de acá, la segunda columna, es la cantidad de familias que tienen hijos. Si yo les pregunto, F minúscula 3 significa 8 familias, tienen 2 hijos. También les puedo preguntar sobre la H o la F mayúscula, la 8 mayúscula. Les puedo preguntar F mayúscula 2. F mayúscula 2 se refiere a la frecuencia absoluta en el intervalo 2. Ahí significa que 10 familias tienen hasta un hijo. Entonces, resumiendo, si a mí me piden cualquiera de las letras con el valor, con un pequeño valor, ese pequeño valor significa el intervalo. Ordenando donde el primero que aparece es el 1, y de ahí empiezo a contar. Por ejemplo, acá, H mayúscula 3, me voy al valor de la frecuencia absoluta, perdón, a frecuencia relativa acumulada, que eso significa el H, y de ahí bajo 1, 2, 3. O F mayúscula 4, frecuencia absoluta acumulada, me voy a donde está esa columna y cuento 1, 2, 3, 4 y veo el valor que me da. Cuidado con esto que se los voy a preguntar en prueba, le aviso desde ya. Esto me lo voy a saltar por el momento. Y lo que me voy a ir al tiro es a lo que ustedes vieron con el profesor Patricio, a los que fueron en clase. Así que, si alguien tuvo duda con respecto a eso, preste atención acá. Esto es materia de primero medio, vuelvo a insistir. Ya vamos a ver la materia que corresponde a tercero medio. Pero esto es materia de primero medio. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central es algo que ustedes manejan desde que son alumnos. La que más se conoce es la media aritmética, también conocido como promedio. Está la mediana, que es nada más y nada menos que el valor que está en el medio, por eso se llama mediana, medio, y la moda, que conocen el concepto no matemático, pero está súper relacionado, que es el valor que más se repite, como en la moda, que es la tendencia en este caso de moda, valga la estupidez que estoy diciendo. Cuando nosotros analizamos los datos por medidas de tendencia central, existen dos tipos de casos que se van a encontrar. Datos agrupados y no agrupados. ¿Cuándo son los datos cuando no están agrupados? Por ejemplo, cuando ustedes tratan de sacar su promedio de notas. ¿Cuándo es su promedio de notas? Cuando las notas están desordenadas. Ustedes les dan las notas. Por ejemplo, no sé, matemática 4, 5, 5, 5, 6 y 7. Son 4 notas, no están agrupadas en una tabla como lo vimos anteriormente. Eso es cuando no están agrupadas. Cuando están agrupadas es que están ordenadas en una tabla y ahí podemos trabajar. Cuando no están ordenadas, en el caso de la media aritmética o el promedio, ustedes lo que hacen es lo que hacen cotidianamente. ¿Cómo sacan el promedio? Suman todas las notas y lo dividen por la cantidad de notas.
Y ahí está ese simbolito que más de alguno no se acordó que significa, ese simbolito se llama sigma, que significa que todos los valores se van a sumar. Y es lo que hacen, vuelvo a insistir, es lo que hacen con el promedio, que hacen en el promedio, suman todas las notas y después de sumar todas las notas, ¿qué hacen? Lo dividen por n, que es el n la cantidad de notas que son. Eso, así se saca el promedio. Cuando, vuelvo a insistir, cuando los datos no están ordenados en una tabla. En la mediana lo que tienen que hacer es, los datos lo ordenan de menor a mayor o al revés, de mayor a menor, da lo mismo. Pero lo importante es que lo tienen que ordenar. Entonces, ustedes ordenan los datos y buscan el número que está en el medio. Una vez que tienen el número que está en el medio, esa es la mediana. Y si es que en el número que está en el medio tengo, por ejemplo, dos valores, lo que tengo que hacer es que esos dos valores se suman y se dividen por 2. Ya voy a hacer un ejemplo, así que tranquilo. Y lo otro que tenemos es la moda. Como les mencionaba, es el valor que más se repite. Tenemos tres situaciones en la moda. Una moda amodal, que significa que no existe una moda, porque no hay un valor que se repita más que otro. Tenemos la opción de una moda unimodal, donde un solo valor se repite, y tenemos la opción de que sea bimodal o polimodal, es decir, que haya más de una moda. Vamos al tiro un ejemplo. Tengo estas notas. 7, 5, 6, 7, 4, 4, 5, 6, 1, 7, 5, 7. Para sacar el promedio, ¿qué es lo que hago? Sumo todas las notas y lo divido por la cantidad de notas que son. En este caso son 12 notas. 64 dividido en 12, 5,3 periódicos. ¿O lo pueden aproximar? Si lo aproximamos, recuerden que acá vamos a trabajar con aproximaciones. Nosotros vamos a tratar de aproximar a dos decimales siempre, al menos que yo les diga lo contrario. Dos decimales, una aproximación por redondeo, significaba que me veo dónde está la coma, me muevo dos lugares, 1, 2, corto acá. Si el valor que corté, que en este caso es 3, es mayor que 5, a este 3 de acá le sumaba 1. Pero si es menor que 5, lo dejo igual. Por lo tanto, el promedio en este caso viene siendo 5,33. Ese es un pequeño resumen rápido de lo que es promedio. Para la mediana, como yo les mencionaba, esos 12 valores los tengo que ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes quieran. En este ejemplo lo ordené de menos a más. Luego lo que busco es el valor que está en el medio. Como son 12, empiezo así. Empiezo a descartar hasta buscar, vuelvo a insistir, los valores que están en el medio. Acá me da que los valores que están en el medio es el 5 y el 6. ¿Por qué me da dos valores? Porque la cantidad de datos es par. Si la cantidad de datos es par, me van a dar siempre dos valores en el medio. Si la cantidad de datos es impar, me va a dar al tiro el valor que estoy buscando. En este caso puntual, como es par, me dio que los valores que están en el medio es 5 y 6. ¿Qué voy a hacer con estos dos valores que están en el medio? Los voy a sumar y los voy a dividir por 2. Entonces, los sumo, 5,6, que es 11, dividido en 2, 5,5. Por lo tanto, me queda que la mediana es 5,5. Y la moda es el valor que más se repite, y si me doy cuenta en los datos, tengo el número 7 que se me repite 4 veces. Por lo tanto, la moda es 4. Perdón, es 7. Hasta acá, dudas, consultas, preguntas.
yo mismo sé que he avanzado un poquito rápido, pero por eso pregunto. Hasta acá. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ya, qué bien. ¿Alguien no entendió? Con confianza pregunta en el chat, si es que no quiere hablar. ¿Por qué les pregunto si no entendieron? Porque ahora me voy a ir a cómo se resuelve con la tabla, y yo sé que ahí es un poquito más complicado. Ya. Lo que estamos a punto de ver, yo sé que ustedes lo vieron con el profesor Patricio, así que veamos acá. Para calcular la media aritmética, el promedio, me sale esta formulita de acá. Me dice, me habla de, me sale nuevamente el signo sigma, me habla de un XI y de un FI partido por N. Voy a llevarlo al tiro a la práctica. ¿Qué significa eso? Perdón. Me voy a adelantar para ver el ejemplo. Tengo estos datos. Fíjense que los datos están en forma de intervalo, a diferencia del caso de los otros casos que habíamos visto que estaban un valor único. No, acá están en intervalo. Tengo datos entre los 40 y 45, entre los 46 y 51, entre los 52 y 57. Tengo este dato que ya habíamos visto, una F minúscula que corresponde a la frecuencia absoluta, es decir, cuántos valores hay en cada intervalo. Según la fórmula de la media aritmética, me dice sumatoria de xi por fi y todo eso partido por n. Primero que vamos a sacar es ese valor que está ahí como xi. ¿Qué significa la xi? La xi significa marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el valor que está en el medio del intervalo. ¿Cómo lo resuelvo? Tomo estos dos valores, los sumo y los divido por 2. Entonces, 40 más 45 son 95 dividido en 2, 42,5. Esa es la marca de clase. Hago eso en cada uno de los tres intervalos. 46 más 51 dividido en 2 me da 48,5. 52 más 57 dividido en 2, 54,5. Tengo el XI de cada uno de los valores. Fíjense que después me dice, siguiendo la fórmula, XI, FI. Recuerden que esto lo vimos en álgebra de primero medio. Si tengo dos letras y no hay nada entre ellas, va un por. ¿Qué es lo que voy a hacer? En cada uno de los intervalos voy a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, es decir, 12 por 42,5 me da 510. 15 por 48,5 me da 727,5. 4 por 54,5 me da 218. ¿Qué es lo que hice? Saqué y multipliqué marca de clase por frecuencia absoluta en cada uno de las filas. Una vez que tengo las filas listas, por si acaso, estas son las filas, estas son columnas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como bien me dice el sigma, sigma me dice sume todos los resultados que les dio. Voy a sumar 510 más 727,5 más 218. Sumo eso, me da 1455,5. Tengo ese valor, 1455,5, y la fórmula me dice divida todo por la n. ¿Qué es la n? La cantidad total de datos. ¿Cómo yo obtengo la cantidad total de datos? Sumo los valores de la frecuencia absoluta. 12 más 15 más 4 me da 31. Perdón que quede feo, pero es lo que hay hasta el turno de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hago? El valor que tuve, 1455,5, lo divido por 31 y eso me da aproximadamente, aproximación por redondeo, 46,95. Y ese sería mi promedio. Ya, antes de terminar la clase, ¿dudas, consulta con esto?
¿Cómo sacar el promedio cuando están los datos agrupados?